Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del tema de Voltaire y bueno, sus opiniones o perspectivas en torno al asunto de la tolerancia y los límites que tiene en relación a la idea de la libertad de expresión. Y bueno, pues espero que les guste este sábado filosófico. Recuerden que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me externen todas sus dudas, opiniones, quejas que tengan relacionadas con el tema que aquí estamos tratando. Y bueno, pues antes de empezar como tal con la presente exposición, te invito brevemente a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos del canal. Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo. Y bueno, pues en este sentido te invito, en caso de que estés en la posibilidad de apoyar económicamente al Pensamiento en Llamas, a que te unas a la comunidad de los miembros del canal y que, bueno, pues tengas acceso a una serie de ventajas y ofertas que yo pues pongo en disposición de aquellas personas que deciden volverse miembros. Bueno, ya dicho todo eso, pues comencemos con la exposición en concreto de lo que nos atañe, que es la idea de la tolerancia en relación a los límites de la libertad de expresión en torno a la filosofía de Voltaire. Recuerden que, bueno, pues todo esto está inscrito o inserto en una serie de sábados filosóficos que venimos manejando. La semana pasada, bueno, pues hablamos del concepto de la filosofía de la Ilustración francesa, hablamos del contexto, también de la problemática que tiene a nivel de filosofía sobre si pues la razón como venían manejándola y proponiéndola los filósofos de la Ilustración francesa podía o no mejorar a nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo vimos la semana pasada. Toca en esta ocasión, evidentemente, hablar de Voltaire y de Allenberg respecto al tema de la libertad de expresión y sus límites con la idea de tolerancia. Consideré en este respecto o en este punto nada más meterme a la consideración de las ideas volterianas en torno a la libertad de expresión y a la tolerancia para pues no ser tan largo ni tan tedioso este sábado filosófico y por su parte pues no desviarme tanto de una sola temática o de un solo autor. Y de nuevo, todo esto es con vistas a no hacer la exégesis o la interpretación demasiado gruesa o de pronto un tanto desvinculada por estar saltando de autor en autor. Y entonces, en este sentido, nada más me voy a quedar respecto a este tema de libertad de expresión y tolerancia con Voltaire, como es evidente, ¿no? Por lo que hemos expuesto hace unos cuantos segundos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de ciertos elementos contextuales de la vida de Voltaire, porque bueno, a mi consideración son importantes algunos puntos para entender algunas ideas sobre la tolerancia que este personaje de la Ilustración francesa maneja. Y bueno, en este sentido, vean, hay que empezar desde la fecha en la que Voltaire nace y tiene aparición o protagonismo en el escenario filosófico francés. Estamos hablando en concreto del siglo XVIII. Digo, este tipo de detalles son importantes porque vean, la semana pasada alguien me comentó en el canal que La muerte de Iván Ilich, que es un... Bueno, pues es una novela corta de Tolstoy. Se inspiró, pues Tolstoy, este autor, en Heidegger, ¿no? Pues no tomando en consideración, por ejemplo, que Tolstoy y esta novela de Iván Ilich, pues es anterior a Ser y Tiempo y al mismo nacimiento de Heidegger, etcétera. Entonces, vean, a nivel de historia de las ideas es importante, si bien que no te aprendas las fechas de memoria de cuándo nace cada personaje importante en la historia de la filosofía, pues sí ubicar más o menos el siglo en el que estamos, ¿no? Para no decir o pensar este tipo de cosas sobre que bueno, pues ya saben, ¿no? Que Tolstoy se inspiró en Ser y Tiempo para escribir La muerte de Iván Ilich, ¿no? Bueno, entonces estamos en el siglo XVIII. Aquí en la pantalla ven el nombre completo de Voltaire. Es Francois Marie Aubret. Es
todo un personaje en torno, por ejemplo, a lo que tiene que ver a sus primeros pasos o a sus primeros movimientos en el mundo de las ideas, que ahorita vamos a comentar varias consideraciones aquí importantes. Vean, Voltaire, digamos, dentro de la historia del pensamiento, se le ha visto como un precursor del ultrajacobinismo, que bueno, va a ser encarado o representado en su máximo esplendor por Robespierre durante la Revolución Francesa. Aquí por jacobinismo pues estamos hablando de ciertos ideales que en el contexto del siglo XVIII se podrían considerar de izquierda, entre comillas. Son ideales anticlericales, a favor del laicismo del Estado, a favor de la educación pública, a favor de la razón como el eje rector de la sociedad, que bueno, pues es un eje que promete algún tipo de progreso, algún tipo de seguridad respecto al porvenir. Vean, todo esto ya lo checamos la semana pasada, aquí nada más estoy retomando algunos puntos importantes en consideración. Y bueno, en este sentido hay que tomar en cuenta que también, pues al pensar en Voltaire como un antecedente del ultrajacobinismo, también se suele omitir que pues Voltaire es un déspota ilustrado y que antes de proponer algo así como el decapitamiento de los reyes franceses, pues todo lo contrario, estaría pensando más que nada en algún tipo como de parlamentarismo holandés o inglés, que ahorita vamos a tocar un poquito, que tiene que ver con su vida y sus experiencias. Pero bueno, todo esto lo menciono así muy brevemente para que ustedes tengan en consideración que la biografía de Voltaire, tanto a nivel filosófico como a nivel político, pues es importante para entender su desenvolvimiento como pensador y también como influencia dentro de esto que después se va a denominar como Revolución Francesa. Vean la fecha de la muerte de Voltaire, 1778. Esto nos dice que pues Voltaire no participó en la Revolución Francesa. Lo menciono porque también me he encontrado gente, sobre todo en redes sociales, que dicen que Voltaire era todo un hombre que, bueno, pues se atrevió a pelear, ¿no? En contra de los reyes y tomó la Bastilla. Y digo, son personas pues alineadas a ciertos ideales libertarios. No me voy a meter más en Honduras. Entonces por eso les digo que las cuestiones biográficas contextuales a veces son muy importantes para, pues digo, ubicarnos en hechos y no estar haciendo caricaturas. Bueno, entonces algo interesante a resaltar de la biografía o de la educación de Voltaire es que él se forma en un colegio jesuita. Para todos aquellos que hayan visto el curso de epistemología aquí en el Pensamiento en Llamas, bueno, quizás recuerden la sesión de Descartes, en donde pues yo le dediqué unos 5 o 10 minutos a hablar de la influencia jesuita en Descartes, en virtud de que pues él asiste a un colegio de estos. Vean, el tema de los jesuitas es muy complejo y muy largo, pero en muchos sentidos también hay que entender que cuando Voltaire está criticando a la Iglesia Católica, no está criticándola a toda, sino que precisamente está quizás teniendo en mente más que nada sus experiencias, sus contactos con el clero jesuita. Entonces, en este sentido, hay que considerar su filosofía anticlerical una filosofía antijesuita. Que bueno, en este sentido, pues tiene mucha influencia en la vida de Voltaire, porque aunque a él mismo no le guste, pues su educación jesuita le va a abrir a las ciencias y le va a abrir a una gama y serie de conocimientos que, bueno, pues no muchas personas en la Francia de su época tenían disponibilidad de ello. Y bueno, en este sentido, digamos que un tanto como paradójicamente, el gran liberal que fue Voltaire en su momento a nivel de intelectualidad, pues no hubiera sido lo que fue sin esta formación religiosa católica jesuita. Entonces, ahí es un tema muy hondo que, por ejemplo, nos puede llevar hasta el siglo XXI ver cómo los jesuitas al final del día vendrían a representar como el ala de la izquierda, entre comillas, de la Iglesia Católica contemporánea, porque bueno, pues es esta religión, más bien esta orden religiosa que tiende a la ciencia, tiende a los derechos civiles, tiende hacia una mayor divulgación del conocimiento científico, a una mayor proliferación de las universidades, etcétera.
Y que bueno, pues por cierto, los jesuitas tienen una guerra eterna contra los dominicos tomistas, que les digo, viene a trasladarse a nuestra actualidad o a nuestro contexto contemporáneo en torno a todos los embates que hay ahorita con el Papa jesuita, este que está en el Vaticano, y Ratzinger, que era un dominico. Todo esto tiene mucha influencia y nos habla, por ejemplo, de cómo Voltaire, en su contexto determinado, pues también se está posicionando no necesariamente de nuevo en contra de todo el clero o toda la iglesia católica, sino que se está posicionando a favor de ciertas órdenes religiosas y en detenimiento o en perjuicio de los jesuitas, en virtud de todo el poder económico y político que estaban adquiriendo en Francia, etcétera. Todo un tema, como les digo. Pero bueno, sin esta formación, aquí lo importante a nivel de la biografía de Voltaire es que pues no hubiera podido acceder a otro tipo de círculos intelectuales. Ahora, algo curioso del término Voltaire o de la razón por la cual Francois Marie adopta el seudónimo de Voltaire se debe a probablemente el incidente que tiene con el duque de Orleans, en donde, bueno, pues él escribe una sátira en torno a este duque de Orleans porque, bueno, pues se rumoraba en su contexto que el duque de Orleans pues tenía relaciones incestuosas con su hija. Y bueno, Voltaire hace una sátira al respecto y pues fue muy evidente que estaba hablando en su momento del duque de Orleans y entonces pues es condenado a pasar una temporada en la Bastilla, sale y entonces decide hacer toda su vida intelectual bajo un seudónimo, el de Voltaire, que es un acrónimo de Auret, de una manera muy interesante, muy bien organizada, que bueno, en fin, eso nos lleva a un tema en sí mismo, o un video en sí mismo, tratar de explicar cómo Voltaire conjugó su propio seudónimo. Como sea, este es un dato biográfico importante y muy interesante porque digamos que durante la época de Voltaire, y esto lo podemos observar muy bien desde el neoclasicismo francés, personajes como Molière y sus comedias y digamos todo un grupo de intelectuales que en algún sentido también trataban de romper de una manera muy abrupta con la escolástica medieval, lo que hicieron para llevar conocimiento al público, que pues en su gran mayoría es iletrado, es analfabeta, fue diseñar una serie de obras de teatro, una serie de sátiras que se podían dramatizar para comunicar, digamos, a la mayor cantidad posible de personas su mensaje. Entonces, aquí en Voltaire, al ser él un gran escritor, yo me atrevería a decir que es más un escritor de literatura que de tratado convencional o tradicional, que pues es un formato que solemos encontrar sobre todo en las academias filosóficas. Voltaire está más comprometido con divulgar a la mayor cantidad posible de personas sus ideas, sus críticas, sus sátiras, que dejarlas únicamente como condenadas a un espacio muy reducido que vendría siendo la academia. Bueno, entonces Voltaire a lo largo de sus primeros años, estamos hablando de las primeras tres décadas del siglo XVIII, se mete en muchos problemas en Francia por sus contenidos literarios, entonces en determinado punto decide emigrar y hacer una serie de estadías tanto en Londres como en Holanda. Y aquí hay algo muy importante que a veces perdemos de vista cuando pensamos en los ilustrados franceses, y sobre todo en Voltaire. La experiencia de Holanda lo va a cambiar por completo, más que la experiencia de Londres. ¿Por qué Holanda? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Galileo y el proceso galileano, que ya saben, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar Galileo, sobre su retractación frente a la iglesia y demás. Bueno, curiosamente Galileo manda a imprimir sus primeros textos de ciencia, de divulgación científica a Holanda. Recuerden que Descartes, bueno, pues cuando termina de ser un soldado mercenario se va a Holanda. Y así muchos personajes intelectuales de la época terminan o se dirigen en torno a sus destinos intelectuales a esta ciudad de Países Bajos, Holanda. Y la pregunta aquí que deberíamos hacernos es ¿por qué? Bueno, en sentido estricto, Holanda es la cuna de la revolución industrial, es la cuna de lo que podríamos denominar como capitalismo mercante, en virtud de que, bueno, pues Holanda es una de estas primeras ciudades que al aventurarse al mar, a las grandes corrientes marítimas en búsqueda de especias que no estaban disponibles en su momento, pues se va a hacer de una enorme riqueza.
Y aquí lo interesante que adoptó la monarquía frente a estos grupos comerciales holandeses, lejos de hostigarlos, lejos de meterles impuestos o de censurarlos y demás, lo que hizo fue darles toda la libertad económica y de asociación civil que se pudo. Y vean, es interesante, hasta nuestros días Holanda sigue siendo el país de la libertad económica y el país de las garantías individuales bajo un estado benefactor. Y entonces, digamos que muchos de estos intelectuales de la Ilustración francesa van a querer, antes de llegar a una especie como de república democrática sin una monarquía, van a querer que Francia y que sus respectivos países se parezcan a Holanda en el sentido de estas libertades económicas y de estas libertades individuales que les garantiza no nada más un bienestar en los negocios, sino también una libre expresión, una libre manifestación de las ideas, siempre que no afecten el orden público. Entonces, muchas de estas ideas de la tolerancia que tiene Voltaire en mente, hay que tomar en cuenta que vienen de sus experiencias y de sus estadías en Holanda y también en Londres, porque algo que Voltaire admira mucho de los ingleses, o bueno, de los británicos de este periodo histórico, más allá de su ciencia y su literatura, era su enorme capacidad que tenían internamente para aceptar la libertad de culto. Por ejemplo, este tipo de personajes que se metieron al Mayflower y que llegaron a conformar las 13 colonias, en realidad eran cristianos protestantes puritanos que al ser profundamente intolerantes y no aceptar, digamos, la diversificación y la pluralidad de sectas del judio-cristianismo en Britania, pues terminaron ellos autoexiliándose en las 13 colonias. Entonces, noten que aquí algo curioso que observa Voltaire es cómo esta libertad de culto lo que genera, en lugar de estar perdiendo el tiempo en guerras religiosas muy costosas para las naciones, lo que genera es un avance en las ciencias, un avance en el comercio, un avance en todos los sentidos. Y entonces digamos que lo que quiere Voltaire para Francia es también como una especie de paz y de libertad de culto que se estaba viviendo en Londres en virtud de esta tolerancia a la multitud de credos judio-cristianos. Entonces, esto es importante de nuevo, insisto, para que nosotros también penetremos a cabalidad la idea de tolerancia de Voltaire, que ahorita ya vamos ahora sí a desentrañar. Ahora, es importante, como les decía, llegar al punto de que él es un déspota ilustrado, es decir, a pesar de que fue una influencia determinante para el jacobinismo francés radical de finales del siglo XVIII, bueno, él no está a favor de la abolición de la monarquía, ni de la abolición de la iglesia en sí, déjenme decirles. Él lo único que quiere es restringir el poder del monarca, restringir el poder del clero, para que la vida civil tomara rienda y que precisamente lo que se trata de relaciones comerciales y lo que se trata de creaciones literarias y científicas pudieran darse a honda cabalidad, ¿de acuerdo? Bueno, obras aquí importantes que son fundamentales a leer de Voltaire, que yo recomiendo y que por ejemplo ahorita nos vamos a hacer alusión a ellas, sería la del Edipo, la novela del Cándido, que por ejemplo ya hablé de él en otros videos, su diccionario filosófico es excelente, y precisamente para este tema que nos atañe sería el de el Tratado sobre la Tolerancia. Bueno, ahora, vamos a por un lado a atender tanto Diccionario Filosófico de Voltaire como su Tratado sobre la Tolerancia para reconstruir, digamos, en términos muy generales, esta relación que existiría en el pensamiento voltairiano entre libertad de expresión y sus límites respecto a la tolerancia, que me imagino que ya para todos aquellos que estén viendo este video es más que evidente dónde está el choque, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, abusar de esta libertad de expresión y vulnerar, digamos, derechos de terceros. Y en ese sentido, pues yo me puedo volver un intolerante respecto a este suelo de tolerancia que se necesita hasta cierto punto para que pueda reinar la libertad de expresión y no todos nos estemos censurando y cancelando mutuamente, en fin, ¿no? Bueno, entonces vamos a explorar todo este asunto que tiene que ver también con la idea del fanatismo en Voltaire, que es una idea interesante.
Vean, mucho de la reflexión que se da en Voltaire en torno al tema de la tolerancia se debe al caso de un comerciante llamado Jean Calas, en donde, bueno, a este señor lo terminaron mandando a la hoguera en Francia, la Iglesia Católica, porque, bueno, pues su hijo, más que nada, dice, bueno, esta es la hipótesis que da Voltaire, y creo que es la más acertada, que Jean Calas fue condenado a la hoguera porque su hijo se convirtió, bueno, quería más bien convertirse al catolicismo siendo protestante. Entonces, eso no le gustó a la iglesia porque pues es un hereje del demonio. Acuérdense que estamos en una época en donde la iglesia católica está muy lastimada todavía por la reforma de Lutero. Entonces, que alguien planteara este tipo de reconvenciones o reconversiones de credo sería algo impensable. Ahorita ya la iglesia es un poco más tolerante al respecto. Pero bueno, en este contexto de Voltaire, pues fue algo imperdonable que orilló a la iglesia a una reacción muy fanática. Y aquí en este sentido hay que entender que para Voltaire fanatismo es sinónimo de intolerancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es interesante aquí, por ejemplo, el concepto que tiene de fanatismo Voltaire. Fanatismo para Voltaire es la máxima expresión de la irracionalidad, de la bestialidad y de la más profunda y honda crudeza que tiene la naturaleza humana para manifestar a nivel de emotividad y a nivel de sentimientos todo lo que detestamos, ¿de acuerdo? Digamos que por eso para Voltaire el fanatismo es un sinónimo de intolerancia. En consecuencia, el tolerante para Voltaire es aquel que no es un fanático. Esta es una concepción muy interesante de tolerancia que difiere bastante de nuestro contexto contemporáneo, en donde lo tolerante tiene que ver con aguantarte a las tonterías de los demás o a sus opiniones. Aquí no, para Voltaire tolerancia significa más que nada no dejarse guiar fanática, o sea, no dejarse guiar de una manera bestial, de una manera irracional y de una manera emotiva por una única verdad. Porque en consideración de Voltaire, la razón por la que mandaron a la hoguera a Jean Calas fue porque se dogmatizó o digamos se consideró de una manera bestial, de una manera incuestionable y de una manera pues completamente emotiva, digamos como esta gran violación de fe del hijo de Jean Calas que le ameritó la hoguera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ¿cuáles son, digamos, las razones más generales a partir de las cuales Voltaire funda la necesidad de una tolerancia, otra vez, no entendida en términos de aguantarme a las tonterías o a las opiniones que hagan o digan los demás? No va por ahí la idea de tolerancia en Voltaire, sino en términos de precisamente no tomar una verdad o un discurso como si fuera la última gran verdad en términos de bestialidad, en términos de emotividad, en términos de incuestionabilidad, etc. En ese sentido estamos hablando de tolerancia, quiero ser muy enfático al respecto. Bueno, considerando, partiendo de ahí, pues Voltaire dice, mira, hay que ser tolerantes, ¿sí? O sea, no fanatizarnos respecto a cierta idea, cierto discurso por, primero que nada, dice Voltaire, cierta imposibilidad epistémica de que alguien tenga la verdad. Voltaire, al ser un ilustrado, ojo, no es un escéptico. Es un ilustrado que cree en la búsqueda del saber, por eso cree que no existe una única persona que tenga una verdad, sino que la verdad es algo que se tiene que ir descubriendo poco a poco con el progreso o el avance de la ciencia, las artes, la filosofía de su momento, etcétera. Bueno, entonces dice, mira, porque tenemos hasta este momento una imposibilidad epistémica, ¿no? Y parece que siempre la vamos a tener en virtud de nuestra finita humanidad, bueno, pues hay que tolerar en este sentido lo que digan los demás porque nadie tiene la verdad, ¿no? Recuerden que el concepto de tolerancia quiere decir no fanatismo, ¿de acuerdo? También dice Voltaire, apela a la cuestión de los derechos naturales, que ahorita no me voy a desviar tanto en este tema si no hago demasiado largo el video, pero digamos ya tenemos otros videos aquí en el Pensamiento en Llamas donde hablamos del derecho natural. Aquí Voltaire apela a esta idea y dice, mira, es que como todos somos iguales, o sea, nacimos iguales con los mismos derechos naturales, bueno, pues cada quien tiene entonces este mismo derecho a externar lo que piensa.
¿de acuerdo? Por lo que, por eso, dice Voltaire, hay que pues rechazar el fanatismo, aceptar la tolerancia. Otra vez, hay que entender aquí tolerancia como lo contrario al fanatismo, porque, pues en pocas palabras, digamos, todos tenemos el mismo derecho a expresar la opinión que más deseemos, que más nos convenga. Y una tercera razón, y quizás es a la que más peso le da Voltaire a la idea de la tolerancia, es la de la necesidad de una sana convivencia para evitar guerras, y sobre todo guerras religiosas, que se dan por estos fanatismos, que de nuevo son defensas bestiales, defensas irracionales en torno a una única verdad, ¿de acuerdo? Bueno, ahora viene esta gran pregunta para la filosofía de Voltaire. Para Voltaire, ¿habríamos que ser tolerantes con el fanático? Es decir, deberíamos de tratarlo de una forma no bestial, no irracional, que de nuevo, ¿no? Recuerden que como lo tolerante en Voltaire es contrario a lo fanático, entonces noten aquí que es una pregunta en torno a, o que hace referencia directamente a la famosa paradoja de la intolerancia de Poppercito, ¿de acuerdo? Acuérdense que para Poppercito la única manera de solucionar o hacerle frente al intolerante es volviéndonos intolerantes, lo cual es un absurdo. Y precisamente Voltaire, al ser un humanista ilustrado, apunta a esto, de que pues no, evidentemente uno no tiene que ser tolerante con el fanático, pero esto no significa que tú te vuelvas un intolerante con los intolerantes, como diría Poppercito, sino que más bien hay que educar a los fanáticos, hay que volverlos tolerantes mediante la enseñanza de las artes, mediante la enseñanza de la ciencia, mediante la enseñanza de la filosofía. Entonces noten aquí que Voltaire, a pesar de que él mismo es un crítico del optimismo, sobre todo del optimismo que se sigue del argumento ontológico de Leibniz, que está por ejemplo bien representado en la novela del Cándido con el personaje de Pangloss, en fin, es otro tema. Noten que a pesar de que Voltaire es un crítico al optimismo, Voltaire mismo es muy optimista, porque sigue pensando que la educación puede volver a la gente, digamos, tolerante. Ahora, Voltaire no es un tonto y no es un ingenuo en este sentido. Sabe que este es un proceso muy largo, pero es interesante cómo Voltaire ve, por ejemplo, en sus contemporáneos, digamos, en los sacerdotes de ese momento, como que ya los ve en el sentido de una causa perdida, es decir, a ellos ya no se les puede educar. Y vean, es interesante cuando veamos la próxima semana a Rousseau, el tema del Emilio y la educación, cómo también Voltaire piensa en los niños, o sea, en el futuro de Francia. Es decir, que la tolerancia para Voltaire sería algo que vendría en un siglo posterior, es decir, que él era consciente de que no lo vería con sus propios ojos, porque estos procesos educativos son muy largos. Y bueno, cree Voltaire que mediante la enseñanza de las artes, la ciencia y la filosofía, tú podías volver a la gente menos fanática, acercándola más a la luz de la razón, a la luz de la verdad. Y de esta manera, recuerden que para Voltaire el intolerante es un fanático, ¿de acuerdo? Por lo que tolerancia es contrario a fanatismo. Mediante esta educación científica, filosófica y artística, tú podías volver a una sociedad más tolerante conforme pasaran las generaciones. Noten que esto no tiene nada que ver con esto del Poppercito de hay que ser intolerante con los intolerantes, ¿de acuerdo? Bueno, hay un enorme problema con esta propuesta que tiene pues Voltaire para vencer a la intolerancia entendida como fanatismo, que es en torno a los límites de la reeducación, porque al final del día hay que tomar en cuenta que lo que está proponiendo Voltaire lo podemos transcribir en estos términos de, mira, es que la educación, la escuela sirve para que agarres a los niños y los reeduques, o sea, les cambies toda la mentalidad fanática, ¿no? En términos del lenguaje de Voltaire, que ellos ya tendrían de casa para que los vuelvas personas de ciencia, personas de arte, personas de filosofía, y entonces no se fanaticen con un discurso y en este sentido tengamos esta sociedad más tolerante. Entonces, aquí la pregunta o el gran problema que surge es, ¿y cuáles son los límites de la reeducación? Porque piensen, por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? Piensen ustedes en las grandes granjas de reeducación chinas. O sea, ellos, los chinos, te podrían decir, es que mira, los estoy reeducando
o sea, te pueden decir, o pueden utilizar el discurso de Voltaire y decir, mira, yo los estoy reeducando para que, pues, dejen de ser fanáticos, o no sé, para que dejen de idolatrar, qué sé yo, al capitalismo, o a Estados Unidos, una cosa así por el estilo. Cuando, bueno, pues ya creo que todos somos muy conscientes que estas granjas de reeducación en China pues sirven para dogmatizar personas. Entonces, el gran problema que tiene la propuesta de Voltaire para erradicar el fanatismo, es decir, la intolerancia, en términos de su propia filosofía, es que la educación se puede utilizar para incluso volver más fanáticas a las personas y decir que son todo lo contrario, que ya no son fanáticos, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este sábado filosófico. Espero que les haya gustado. Ya saben, déjenme en la caja de los comentarios todas sus dudas, comentarios que tengan. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.